Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este curso de estudio bíblico inductivo. Y bueno, damos gloria al Señor porque nos permite el poder navegar un curso que no es muy fácil, especialmente un curso que normalmente, de la forma que se enseña típicamente es en un formato presencial, debido a que pues en muchas instancias los estudiantes necesitan ayuda del profesor. Mi trabajo como instructor será, por supuesto, en el momento en que cualquiera de vosotros necesitéis ayuda, yo poder reunirme y ayudarle en esa duda. Y ya estando nosotros en esta cuarta sesión, básicamente quiero hacer un breve repaso a lo que ya hemos discutido en las sesiones anteriores. Así que ya sabemos que el estudio bíblico inductivo consiste en tres partes, las cuales son conectadas en la práctica. Es decir, estas partes son lo que es observación, interpretación y aplicación. Y la sección de observación trata con la pregunta que dice el pasaje bíblico, y la parte de interpretación pues responde a la pregunta qué significa el pasaje bíblico. Y finalmente la tercera parte, la cual es la aplicación, responde a la pregunta cómo el significado de este pasaje bíblico puede ser aplicado a mi vida personal. Si no hay una aplicación en mi vida personal, pues sencillamente he perdido el tiempo. Tengo que volver a comenzar a hacer, porque toda la escritura tiene aplicación personal en nuestra vida. Y claro, dentro de ese proceso quizá vamos a decir, esto puede aplicar a cualquier familiar que yo tenga a mi alrededor, puede aplicar a cualquier persona en la iglesia. Es muy fácil para nosotros, por supuesto, señalar, porque humanamente hablando, es más fácil para nosotros el poder ver las dificultades y los desafíos que tienen otras personas, y a veces obviamos que también nosotros somos seres humanos que cometemos los mismos errores y padecemos de los mismos males. Por lo tanto, sí, a pesar de que, claro, aplica quizás a personas, a 20 o 30 personas que usted conoce, pero en realidad es que esta palabra también aplica a su vida personal. Así que entrando nosotros en este proceso de aplicación, y saben que ya en las semanas anteriores he estado utilizando como texto de ejemplo Romanos capítulo 8, versos del 28 al 39. Y siguiendo este patrón, ya entonces voy a entrar en estos momentos a lo que es la aplicación personal mía de este texto, estos 11 versos de Romanos capítulo 8. Y la aplicación de este estudio de Romanos 8, 28, 39 en mi vida personal, también, por supuesto, como ya he dicho anteriormente, es aplicable a cualquier persona. Así que, a manera de introducción, para nosotros los creyentes en Cristo, Romanos 28 contiene la promesa divina más importante para todos nosotros. Y es que todas las cosas obran para bien a aquellos quienes aman a Dios. Y en segundo lugar, esta aplicación se extiende a lo largo de los versos 29 al 39, al tener como centro de atención que si vivimos vidas centradas en el depender totalmente del Espíritu Santo, podremos nosotros vencer los grandes desafíos de la vida, y absolutamente nada, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ya entrando entonces en una forma más detallada, cuando yo entro al verso 28, por ejemplo, para tener una aplicación personal, puedo ver que pese a que soy una persona sumamente imperfecta, con debilidades y flaquezas, pese a que vivo en un mundo imperfecto y pecaminoso, pese a todas esas cosas, Dios está a mi lado.
En este mundo nosotros vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas aflicciones, como dijo Cristo en Juan capítulo 16, verso 33. Sin embargo, pese a todas esas circunstancias, Dios nos llama por ese caminar de obstáculos con el fin de que todo obre para bien. Esto no quiere decir que Dios va a hacer las cosas como yo quiero. Hay muchas personas que teológicamente están equivocadas. Justamente ese es mi punto de vista con respecto a muchos teólogos de la teología de la prosperidad, en los cuales ellos presentan, particularmente los predicadores que yo veo mucho en la televisión cristiana, ya sea TVN, o otros canales de televisión evangélicos, veo un énfasis a tal grado en el cual muchos teólogos o predicadores de teología de prosperidad enseñan y promueven el que Dios tiene que obedecer lo que yo diga, porque hay un pasaje escrito y debido a eso yo voy a demandar para que todo obre para bien de acuerdo a como yo quiero, en la forma en que yo quiera y a la hora que yo quiera. Y eso realmente no funciona así. Eso es teológicamente errado. Bien importante que entendamos que cuando hablamos de que todo obra para bien, esto no quiere decir que Dios va a hacer las cosas como yo quiero. Él conoce mejor que nosotros lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo que ese obrar para bien ocurre a veces en medio de situaciones las cuales creemos que son malas para nosotros. O quizás con respuestas que quizás no estamos muy contentas con ellas, que quizás pensamos que no deben ser las respuestas porque no estamos contentos con la respuesta del Señor. Sin embargo, pasan quizás 5, 10, 15, 20 años más tarde y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que aquella respuesta que Dios nos dio fue la respuesta correcta y tenemos nosotros en realidad un panorama mucho mejor para hacer un juicio de esa respuesta que el Señor nos dio. Y tenemos que entender también que en este proceso Dios está en constante acción en favor mío, obrando para el bien de mi vida. Miren, el enfoque principal de Dios es nuestra salvación. Por lo que Él entonces va a encaminar todo lo que hagamos, todo nuestro caminar, en resultados, los cuales nos darán beneficios espirituales. Y yo sé que hay pasajes bíblicos suficientes para sostener una doctrina de que Dios también desea que nosotros prosperemos en este mundo material, ¿no? Físicamente. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Claro que sí, la palabra de Dios desea que nosotros prosperemos en todo de la forma que prospera nuestra alma, como dice tercero de Juan. Sin embargo, el enfoque principal de Dios es nuestra salvación. Yo amo a Dios y sé que he sido llamado conforme a su propósito. Y es justamente este amor descrito en este verso. Es conocido como agapao o agape. Y el mismo tiene un carácter social y moral. Y al conectar ese amor con nuestra realidad, debemos entonces de medirlo dentro de los parámetros establecidos por Cristo en Juan capítulo 14, verso 21 y verso 23. ¿Cuáles son estos? Bueno, que el que me ama guarda mis mandamientos. Y ahí entonces entramos en otro asunto muy interesante porque claro, siempre nosotros estamos hablando de los beneficios físicos en este mundo que podemos recibir de parte del Señor. Y siempre hablamos de las bendiciones materiales, ¿no? Pero hay algo muy importante y es que yo he sido llamado a vivir conforme al propósito de Dios. Y pese a que todas las cosas materiales que podamos tener, que son muy buenas, ¿a quién no le amarga un dulce? Todo es muy bueno en el sentido de tener un buen coche, tener una buena casa y tener un buen plan sanitario. Todo ese tipo de cosas son muy buenas. Pero por encima de todas esas cosas, el enfoque de Dios es nuestra alma. Es un enfoque espiritual.
Y vemos nosotros justamente esto, de que Dios establece su amor hacia nosotros, un amor ágape, con el fin de que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo. Y es justamente ahí que nuestra respuesta a ese amor, nuestra respuesta a esa gracia divina es justamente guardando los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos, como dice la palabra, no son gravosos. Bueno, hay personas que enseñan, y pienso que están teológicamente equivocados, de que los mandamientos de Dios fueron dados al pueblo de Israel y que la iglesia de hoy vive bajo la gracia, y como vivimos bajo la gracia, pues tenemos ahora la libertad de hacer lo que nos da la gana. Y déjenme explicarles que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son aplicables a nuestra vida. Y justamente vemos nosotros en este pasaje unos parámetros establecidos por Cristo. Juan 14, 21 y 23. Si amamos a Dios, si verdaderamente le amamos, guardamos sus mandamientos. Yo he sido llamado de acuerdo al propósito de Dios. Yo he sido predestinado por Él a ser su hijo, a ser un portavoz de su mensaje, comisionado para discipular a otros. Es decir, Dios me llamó, Dios me escogió y yo acepté esa invitación. Hoy predico, hoy enseño la palabra de Dios porque Él me escogió con ese propósito. Y eso es lo que significa ser escogido de acuerdo a su propósito. Hoy yo soy un instrumento de justicia, soy escogido por Él y debido a ello todo obrará para bien en mi vida. Ahora bien, entrando nosotros ahora al verso 29, podemos decir que Dios siempre me ha conocido. Yo puedo decir que desde la eternidad Él sabía que yo iba a nacer en San Juan de Puerto Rico un 9 de julio de 1969. Y desde la eternidad ya Dios sabía que respondería a su llamado a la edad de 12 años. Y desde antes de nacer ya Dios sabía que me uniría en matrimonio a doña Ada Lisset Serrano y que nos relocalizaríamos en los Estados Unidos, que nacería una niña a la cual se llamaría Ada Michelle, que a la edad de 9 años ella enfermaría, que a los 16 años ella completaría su carrera o jornada terrenal y que en el año 2016 doña Ada y yo nos relocalizamos a vivir aquí a España. Él sabía todo esto desde antes de la fundación del mundo. Y debido a que Dios, quien tiene la habilidad de moverse en el tiempo, vio desde antes cuáles iban a ser mis reacciones y por eso me predestina a lo que soy yo hoy. Dios me dio la oportunidad de escoger, de que tengo un libre albedrío. Pero Él ya sabía cuál iba a ser mi respuesta desde la eternidad. Es decir, Dios no predestina a algunas personas a salvación y a otras a condenación, sino que en su omnisciencia Él ya conoció cuáles iban a ser mis decisiones. Basadas en ellas, entonces Él me predestina para lo que soy hoy, un predicador del Evangelio y maestro de su palabra. Y entrando entonces ahora al verso 30. Podemos ver que debido a que Dios vio desde la eternidad qué camino escogería y me predestinó para esta vida, Él entonces me llama. Y este llamado es una segunda oportunidad en la que yo respondo a esa gracia divina. Yo respondo a la gracia divina un 12 de diciembre de 1981 en la ciudad de Camuy, Puerto Rico. Hay otras personas quienes tardan más, otras más anterior para responder a ese llamado. Pero al responder a ese llamado, nosotros inmediatamente que damos esa respuesta positiva, somos sellados por el Espíritu Santo para poder ser efectivos en esa labor que Dios nos ha escogido a hacer. Y si Dios me llamó, entonces Él también me justificó. Por lo cual, si he sido justificado ante el Padre por su Hijo Jesús, entonces mi condena es perdonada.
Siempre y cuando permanezca yo en Él, soy libre de la condena del pecado, gracias a Jesucristo. Y una vez nosotros somos justificados, caminaremos una senda de pruebas, de tribulaciones, de gozos. También caminaremos la senda de alegrías. También tendremos temporadas altas, temporadas bajas. Tendremos crisis espirituales como todo el mundo. Eso es parte de nuestra humanidad. Y por el resto de esta existencia humana, hasta que nos presentemos delante de la presencia del Señor, caminaremos navegando todas estas dificultades y todas estas complejidades que la vida humana nos trae. Y en ese momento, en el cual yo culmine mi carrera, seré glorificado. Y frente a toda esta realidad vista en los versos del 28 al 30, Pablo me pregunta a mí, y quizás le pregunto a usted, estoy seguro que también, ¿qué pues diré a todo esto? Bueno, la respuesta inmediata mía es un aleluya grande, ¿no? Si Dios me conoció desde la eternidad y me llamó y justificó, y Él sabe que siempre que me mantenga en sus pasos, también seré glorificado. Por eso es que Pablo usa el término glorificó, dando por hecho el que llegaríamos a esa meta final. Entonces sabemos que no importa las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida, Dios siempre está con nosotros. Y si Dios está a mi lado en todo tiempo, pues no importa lo difícil del camino. Así que, con Dios a mi lado, ¿quién puede estar realmente en mi contra? Así que, en esencia, el verso 31 nos indica que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si yo sirvo a Cristo, entonces tengo la completa seguridad de que Dios está a mi favor. Y esto es confirmado en el verso 32, cuando podemos leer que el Padre no escatimó a su Hijo dándole en sacrificio a fin de que yo pudiera tener vida eterna. Por lo que si el Padre hizo un sacrificio tan grande, ¿cuánto más Él me puede dar? Mire, no existe un regalo más grande que el Padre Celestial nos ha dado con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y su resurrección nos garantiza seguridad de salvación a través de Él. Y ya entonces entrando a los versos 33 al 35. El verso 33 particularmente demuestra que si Dios me conocía desde antes de yo llegar a este mundo, Él me ha escogido, me ha llamado, me ha predestinado y me ha asegurado en Él con el fin de poder ser su portavoz. Y ante esa realidad, por supuesto, Satanás lanzará acusaciones en mi contra debido a mi naturaleza humana, la cual es propensa a la pecaminosidad. Pero Dios, pese a todo eso, me ha justificado. Y de igual forma, en el verso 34, podemos ver que Jesús, el juez de jueces, me pudiera condenar, pero Él se convierte en mi abogado defensor. Él es quien me justifica e intercede por mí ante el Padre. Y ya ante esa realidad, podemos ver nosotros en el verso número 35, que me dice que no hay absolutamente nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay problemas, no hay angustias, ni tribulaciones, no hay peligro alguno que me pueda separar del amor de Dios a través de Cristo. El apóstol Pablo justamente nos lleva a las páginas del Tanakh, las páginas del Antiguo Testamento, específicamente al Salmo 44, verso 22, que nos dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir,
gente de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento habían sufrido mucho por causa de la fe en Dios. Pero nada de eso separó a estos grandes héroes de la fe, del amor en Dios. De esta misma forma, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. El verso 37 me indica que los problemas, que las tribulaciones, que los desafíos que trae la vida en mi dirección tienen como resultado el que hoy yo pueda ser un más que vencedor por medio de Yeshua HaMashiach, quien me salvó. Y en los versos 38 y 39 nos dice, culminando estos versos, que nada ni nadie, ya sea de este mundo físico o espiritual, me podrá separar del amor de Dios en Cristo. Soy una persona eternamente amada por el Padre y por su Hijo Jesús. Y mi destino en la eternidad está asegurado por Dios. Así que, a lo largo de estos 11 versos, veo a un Dios que es amoroso, que es soberano y que gobierna y que está activo en el mundo hoy. Y la fidelidad de Dios hacia nosotros es inmesurable, es vista a lo largo de estos versos bíblicos en una forma exponencial, en una forma poderosa. Todos aquellos quienes hemos aceptado mediante nuestro libre albedrío el plan de predestinación para salvación eterna diseñado por el Padre, somos objetos del amor divino. Y en ese amor, Él nos forma, nos disciplina, nos capacita, nos edifica, nos redime y nos renueva. Y puedo ver a lo largo de este pasaje bíblico que las comodidades físicas y humanas que a nosotros nos gusta y que nos ofrece la vida terrenal realmente no son prioritarias en la mente de Dios. Ciertamente, como dije hace un momento atrás, a Dios le gustaría que nosotros tuviéramos cosas buenas. Pero la prioridad número uno es que nosotros podamos estar en la eternidad con Él. Lo que está en la mente de Dios es completamente diferente de lo que nuestra mente humana desea. Mire, tampoco las victorias que tanto anhelamos ver y disfrutar, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestros ministerios, quizás no necesariamente las veremos en esta vida, sino que en muchas instancias tendremos que esperar hasta llegar a la eternidad para poder nosotros disfrutar de cada una de ellas. También puedo ver claramente que el amor de Dios nace hacia nosotros. Nosotros le amamos, pero ese amor que profesamos a Dios es en respuesta a un amor que nace de Dios mismo. Un amor que nos mueve a responder a esa gracia divina. Y ninguna de las bendiciones presentes o futuras en la eternidad están desvinculadas de Cristo. Es decir, todas nuestras bendiciones dadas por el Padre están intrínsecamente conectadas a Jesús, nuestro abogado, quien nos salvó y nos justificó. Por lo que mi forma de ver a Dios a través de estos versos bíblicos que hemos estado estudiando en las últimas semanas, de Romanos capítulo 8, versos del 28 al 39, puedo ver que están enfocadas en la siguiente manera. Primeramente, Dios es más grande de lo que jamás pudiéramos imaginar. En segundo lugar, soy una persona que no merezco el amor de Dios. Sin embargo, pese a eso, Él me ama. Soy justificado por Cristo y mi destino es estar con Él por la eternidad. Lo tercero es que mi razón de ser, el motivo de mi existencia es para glorificar a Dios, quien me está transformando a la imagen de Cristo. También puedo ver que debido a todo lo anterior mencionado, sé que este mundo es una vivienda temporera. Aquí no hay una solución física, económica, política o social que pueda darnos justicia
e igualdad o equidad. Nada de lo que ofrece esta vida eterna nos podrá dar la transformación que necesitamos para estar totalmente reconectados con el Padre y con su Hijo. Esto es un concepto muy importante, porque nosotros como seres humanos en el siglo XXI tenemos un concepto de justicia social, el cual en muchas instancias hay personas que piensan quizás que tienen un sentido más alto de su justicia que el mismo Dios. Pero cuando nosotros caminamos y podemos ver a la historia, los grandes movimientos que nos han llevado a diferentes cambios políticos a lo largo de la historia, podemos ver que ninguno de ellos puede darnos eso. Si miramos en el ámbito político, habían tres personajes interesantes. Uno se llamaba Vladimir Lenin, el otro se llamaba León Trotsky y el otro se llamaba Stalin, Joseph Stalin. Y los tres supuestamente tenían un concepto de traer equidad a una sociedad que se encontraba en total desigualdad debido a la monarquía de los zares en Rusia. Y sabemos nosotros que lo que ocurre con el cambio de gobierno luego de la revolución bolchevique de 1917 es totalmente un desastre. Y de ahí hemos visto movimientos tanto en la derecha como en la izquierda. Pudiéramos decir una historia similar a lo largo de la historia latinoamericana, con las grandes dictaduras de derecha como las de la familia Somoza. Pero ninguna de ellas, ni en la izquierda ni en la derecha, han traído los cambios de justicia social y de igualdad, de equidad que la sociedad ha anhelado siempre. Y en realidad, mientras estemos nosotros viviendo en este mundo imperfecto y pecaminoso, podremos llegar a eso. Pero sí os puedo decir, sí os puedo asegurar que nuestra victoria final está en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros en la eternidad podremos nosotros adquirir esa, vamos a ser transformados. Y esa transformación nos desconectará totalmente con el Padre y con su Hijo. Así que yo doy gracias al Señor porque Él me ama. Yo le amo. Estaremos nosotros juntos por toda la eternidad. Y con eso concluimos esta parte de aplicación de estos versos bíblicos, Romanos capítulo 8, versos del 28 al 39. Ahora bien, ya estamos por entrar en la fase del trabajo número 2 de este curso. Y si usted ha estado leyendo el libro Cómo estudiar la Biblia, ya debe de estar usted teniendo unas ideas más claras de cómo desarrollar su esquema. También, si usted ha mirado el esquema que yo les envié al comienzo del curso, usted puede utilizar también ese modelo. Así que usted tiene dos modelos dentro de la gran variedad de modelos de esquemas para hacer estudios bíblicos instructivos, pero por lo menos tiene ahí usted dos de ellos que usted puede escoger. Y utilizando, yo diría que sería como añadir ya a lo que usted comenzó en el primer trabajo, utilizando ese mismo esquema, pero añadiéndolo, utilizará este esquema de observación que ya comenzó en este trabajo número 1, basado justamente en la carta de Judas, y usted entonces va a comenzar a buscar el significado de esta carta. Ese es el trabajo en esencia. Y está dividido en dos partes. En primer lugar, de la misma forma que el libro Cómo estudiar la Biblia nos indica, agrupa usted la carta de Judas en secciones. En cada sección usted va a identificar aspectos principales y en cortas palabras añada eso al esquema gráfico. En vez de ir verso por verso, usted va a expandirlo, ¿no? Va a agrupar en versos bíblicos y va entonces a añadirlo al esquema gráfico. Y luego, en un papel aparte, escriba los siguientes detalles acerca de la carta de Judas. Autor, posibles lugares en que esta carta fue escrita, posibles fechas en que fue escrita, la geografía del lugar, trasfondo cultural de la época, etcétera, etcétera.
Y puede usted buscar ayuda para esto en enciclopedias bíblicas y otras fuentes digitales para cumplir, por supuesto, con esta segunda tarea. Este trabajo debe ser entregado el lunes 18 de febrero de este año 2019. Y bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros con esta sesión. Confío en que según pasen los días usted pueda contactarse conmigo y yo pueda responderle a cada una de vuestras preguntas. Ha sido como siempre un honor y un privilegio el poder estar con vosotros, al menos mediante la bendición de tener la tecnología de los videos. El Señor les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor.